a todos. Hoy tenemos con nosotros a Luis Algorri, es un compañero mío de mi logia, lo puedo decir, ya lo puedo decir. Tú solita. Creo que es un tema interesante el que lo que llamamos nosotros profanos, que son los que no estáis en masonería, podáis conocer qué es la masonería y podáis preguntar abiertamente vuestras dudas, lo que os interese saber, hasta donde se pueda contar, como siempre, ¿no? Porque se sabe todo cuando se está dentro, no se sabe todo cuando no se está dentro, ¿no? Eso en cualquier sitio, en cualquier lugar, en cualquier grupo. Luis Algorri es periodista, trabaja en Público, no sé cuántos periódicos más, porque no me sé tu vida de... Luego lo cuentas. Yo también he perdido la cuenta de todo eso. De todos los periódicos en los que has trabajado. Bueno, me gustan mucho sus artículos cuando pillo alguno por ahí por las redes. Tenemos una página de Facebook de nuestra logia. Tenemos varias, sí. O varias, ya os contará él por si queréis ahí mirar. Y bueno, le dejo a él para que hable de masonería, que sabe muchísimo más que yo y se ha prestado a venir aquí, a otra punta de Madrid, de donde él vive, que viene de viaje, de celebrar eventos con otros hermanos. Y bueno, pues ahí os lo dejo, que os cuente todo lo que él pueda decir y luego ya preguntáis todo lo que queráis preguntar. ¿Vale? Vale. Un aplauso para él. Bueno, pues efectivamente yo me llamo Luis Algorri, soy periodista y si mis hermanos me reconocen como maestro masón del rito escocés de antiguo y aceptado en un par de logias de Madrid, de la Gran Logia Simbólica Española. Esto de decir yo me llamo fulanito y soy masón, o mejor dicho, mis hermanos me reconocen como masón, yo no puedo decir de mí mismo que soy masón. Tienen que ser los demás los que digan, tú te reconocemos, te admitimos como uno de nosotros. No es frecuente en España. La masonería en España ahora mismo padece algunos males que no son nuevos. Yo creo que nunca ha habido una edad de oro de la masonería española, salvo quizá algunos pasajes, algunos fragmentos del siglo XIX. Pero somos pocos, no estamos tan unidos como deberíamos estar o como nos gustaría estar a todos, y sobre todo tenemos una fama, vamos a decir que no demasiado buena, entre el común de la sociedad, fama que procede de la persecución terrible que padeció la institución durante los 40 años de la dictadura de Franco. Bien, es cierto que la dictadura de Franco no tiene la culpa de todos nuestros males, también somos nosotros responsables de lo que nos ocurre, pero tienen que saber que en ningún país del mundo y en ninguna época de la historia la masonería fue perseguida con tal saña y con tal crueldad y con resultados tan catastróficos, hablo proporcionalmente a la población del país, como lo fue en España. Y como hablaremos dentro de un rato, la masonería solamente puede proliferar, solamente puede florecer y trabajar tranquilamente en una democracia. Todas las tiranías de la historia, fueran lo que podremos entender por de derechas o de izquierdas, la han perseguido, y todos los poderes autocráticos y todas las instituciones que tratan de que la gente crea y no de que la gente piense por su cuenta, la han perseguido, con lo cual tenemos una vida difícil. Pero a nosotros nos gusta. De todas maneras, yo les agradezco mucho que hayan venido, no es... bueno, impresiona un poco estar aquí subido y viéndoles a todos ustedes, porque lo más importante no es lo que yo tenga que decirles a ustedes sobre la masonería, voy a procurar ser breve, claro y sintético, sino lo que ustedes quieran saber, porque el mito célebre de que somos una sociedad oculta, secreta, que maneja el mundo, que está infiltrada en todos los gobiernos y que bailamos alrededor de cabras y que devoramos niños y desfloramos vírgenes y toda una serie de sandeces
que fueron inventadas, y además esto es perfectamente constatable históricamente, a finales del siglo XIX, pues todo eso no es cierto. Ahora mismo la orden masónica está haciendo un evidente esfuerzo, y esa es una de las razones por las cuales estoy aquí yo, para que ustedes conozcan lo que es y luego tomen sus propias decisiones. No pretendemos caerle bien a todo el mundo, pero por lo menos que ustedes estén informados de lo que somos. Esto es algo complicado. Hago un pequeño paréntesis no previsto, pero ya me he ido por ahí. La última vez que el Centro de Investigaciones Sociológicas preguntó a los españoles su opinión sobre la masonería fue hace 17 años. En 2001, 2002, no recuerdo la fecha exacta, pero por ahí iba. Y se les planteaba a los encuestados una lista de organizaciones, vamos a decir, peculiares. Estaban los legionarios de Cristo, estaba el yoga, estaban los niños de Dios, los mormones. Nosotros, de todas las posibilidades, que eran como 15 o 20, repito que cito de memoria, de todas aquellas posibilidades ocupábamos el último lugar en el interés de los españoles. Teníamos un 0,1% de personas que les gustaría conocer más, tenían cierto interés por la masonería. Pero lo peor del asunto es que 3 de cada 4 encuestados no sabían de qué les estaban hablando cuando les preguntaban por la masonería. No es que tuvieran la opinión que tenía Franco o el régimen de Franco de nosotros, sino que no tenían ninguna opinión. Y bueno, no necesariamente todos los encuestados, como es natural, serían gente de una formación escasa, esto es imposible. A mí me ha ocurrido, pues hace 3 años, me parece que fue, celebrar una de las fiestas o de las ceremonias o de las, se llaman tenidas, nuestras reuniones más importantes del año, son 2, en el solsticio de verano y en el solsticio de invierno. La de solsticio de verano la celebramos en el castillo de un pueblo toledano maravilloso que se llama Orgaz, y que tiene un castillo, el castillo del conde de Orgaz, que es, bueno, impresiona mucho, porque está perfectamente conservado, y nos fuimos allí a celebrar nuestro solsticio de invierno, y para ello hablamos en la víspera del 24 de junio, hablamos con varias personas del ayuntamiento, que eran, a fin de cuentas, los propietarios del lugar y los anfitriones de lo que íbamos a decir. Y uno de ellos, que tenía responsabilidad, era un muchacho joven, que tenía responsabilidades en la sección de cultura del ayuntamiento. Estábamos sentados en la cena, uno enfrente de otro, y de repente le echa valor y me dice, pero ¿esto de la masonería qué es? Digo, no sé, ¿a ti qué te parece que es? Dices, que no tengo ni idea, nunca había oído hablar de esto. Y era una persona con estudios universitarios. Es decir, que el problema no es que la gente siga pensando que somos una secta que domina el mundo y que organiza guerras y que se lucra y que domina el Vaticano y todas estas cosas tan divertidas que se leen en algunos canales de YouTube, que son para echarlos de ver, sino que la gente no tiene ninguna opinión. Por eso yo quisiera agradecerles su presencia y decirles que bueno, a ver si me sale bien lo que quiero decir. ¿Qué es exactamente la masonería? Bueno, la masonería es un conjunto de cosas difícil de definir. En primer lugar, es una asociación libre y legal de personas que tratan de reunirse para perfeccionarse mejor, para perfeccionarse a sí mismas, partiendo de lo que cada uno sabe. Dirán ustedes, bueno, eso no es tan raro. No, no lo es. Pero es que la idea es que la perfección de uno mismo por encima de las creencias religiosas de cada cual y de las opiniones políticas de cada cual. Hay 2 límites, los 2 extremos. Es decir, la gente que son directamente fanáticos, que tratan de imponer sus ideas a los demás,
y que políticamente ocupan los dos extremos absolutos que niegan el pan y la sal a todos los demás. Nosotros nos encuadramos en lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos y no hay muchos más límites. Esto, ¿cómo llegamos a esta situación de decir por qué tenemos que estar por encima de las diferencias religiosas y políticas? Bueno, en primer lugar, porque las diferencias religiosas y políticas son las dos ideas, los dos conceptos que más sangre han vertido en la historia de la humanidad desde el Neolítico para acá. Es decir, la lucha entre los partidarios de los distintos dioses, de los distintos reyes, de las distintas imperios que siempre estaban padecían lo que se llamaba la colusión del trono y el altar. Eso ha sido espantoso, es decir, no hay nada, no ha habido peste, no ha habido guerra. Bueno, las guerras son una consecuencia de lo que estoy diciendo, pero no ha habido peste en el mundo que haya producido tal mortandad como las guerras de religión o como los nacionalismos de diverso género, insisto, prácticamente desde la prehistoria. La masonería, el origen de la masonería está en la Edad Media. Se puede constatar históricamente desde los siglos aproximadamente XI y XII en Europa. ¿Qué estaba pasando allí? En primer lugar, después de la caída del Imperio Romano, de la implosión del Imperio Romano en el siglo V, Europa es víctima de algo muy parecido a una catástrofe nuclear. Es decir, en el siglo II, en la época de los grandes emperadores o incluso en el siglo I, Europa tiene alrededor de 52 millones de habitantes. Cuando un reyezuelo de la tribu de los Hérulos, que se llamaba Odoacro, asesina al último emperador romano, que se llama Rómulo Augustulo, es el año 476, apenas 50 años después Europa no llega a 28 millones de habitantes. Eso es una catástrofe nuclear. Ha habido pestes, pero sobre todo ha habido una destrucción de toda la infraestructura del Imperio Romano. La gente tiene que volver a aprender muchas cosas, y una de las cosas que tiene que aprender es a construir. Los romanos eran muy buenos, los romanos y los griegos y los egipcios y todas las culturas de la antigüedad habían conseguido verdaderas maravillas. Si ustedes tienen en la cabeza el Coliseo de Roma, eso, hombre, ahora está un poco roto, pero francamente no es fácil de levantar, ¿eh? Es decir, son 5 pisos, hay arcos, hay una ciencia de la arquitectura que está definida casi desde el siglo I por un portento de señor que se llamaba Marco Vitruvio Polión. Él escribe un tocho enorme, un libro que se llama De Arquitectura, y bueno, pues esa es la fuente de todo lo que ocurre en Roma en cuanto a arte, insisto, también en escultura, etc. Todo eso desaparece en el momento en el que las calzadas romanas, que eran la vía vertebradora de las comunicaciones en Europa, nadie las cuida y se caen, nadie se preocupa de ellas. En el momento en que la gente nace, vive y muere en un altísimo porcentaje en un radio de 20 kilómetros, no sabe lo que hay más allá de las colinas que tiene delante de su casa, no sabe en qué año está, porque esto llega a suceder, y piensa que 50 kilómetros al oeste de La Coruña hay unos monstruos tremendos que se comen a los barcos de los pescadores. Si son de los pescadores, mejor. Se comían a todos los barcos, pero en fin, los pescadores siempre son más sabrosos, parece ser. Es decir, la ciencia y con ella la arquitectura prácticamente desaparecen, y en la época, bueno, pues en la España visigótica tenemos algunos ejemplos de casetas, es que son casetas cuadradas de piedra que hoy se consideran maravillas del arte visigótico, Santa María de las Viñas, cosas así. Es decir, ha habido una catástrofe nuclear. En Inglaterra, en Francia, después del breve renacimiento de Carlomagno, que ya empieza aquello a organizarse mejor, empiezan a levantarse edificios públicos, la mayoría de los cuales, o los más importantes de los cuales, son iglesias, son las primeras catedrales
del románico europeo. Eso ya no es tan sencillo como hacer una caseta de piedra en un pueblo de Burgos. Y empiezan a aparecer personas que consiguen levantar un arco románico de medio punto sin que se caiga, lo cual el que se atreva que lo haga. Hay aquí algún cantero de León que sabe perfectamente que eso no es tan sencillo. El románico es una cosa, bueno, hombre, vamos a decir, relativamente sencilla de hacer. Para que aquello no se caiga, usted lo que tiene que hacer es hacer unas paredes monstruosas. Hay iglesias románicas en León, San Isidoro, hay sitios donde el ancho de la pared es de 2 metros. Claro, para tirar eso. Pero con el avance del tiempo aparecen nuevos conocimientos y en el arte gótico las cosas ya llegan a unos extremos de perfección francamente difíciles de conseguir. ¿Quiénes hacen estas cosas? Pues son los albañiles, son los canteros. Se crean hermandades, cofradías, guildas, agrupaciones, no quiero decir gremios porque no lo son, de gente que se dedica a la cantería, a la arquitectura, a levantar edificios de piedra por lo general. Y esa gente que se llaman en todos los idiomas, bueno, casi todos los idiomas suena parecido. En inglés se llaman mason, en francés se dice maçon. En España existe todavía en el diccionario de la Real Academia la palabra mazonero con Z, que es el que hace obras de cal y canto. En Alemania son los Freimaurer, en Italia son los Liberi Muratori, en Portugal los Pedreiros Libres. Todo tiene todas las definiciones coinciden en que son gente que se dedica a trabajar la piedra y que son libres. Esto es fundamental. En la Edad Media, hasta prácticamente el colapso del sistema feudal, en los albores del Renacimiento, la gente estaba sometida a la servidumbre. Vivían obligatoriamente, estaban adscritos a la tierra donde nacían y donde vivían y donde tenían a su familia y donde se morían. No es exactamente la esclavitud, pero se le parece bastante. Vamos a simplificar mucho en esto. Sin embargo, los masones no. ¿Por qué? Porque sabían hacer cosas que nadie más sabía hacer. Su conocimiento, su secreto, era apreciadísimo, porque era muy difícil levantar una bóveda de crucería en una catedral y que no se cayese demasiadas veces. Caerse se caía. Se caía siempre porque son complicados. Además se funcionaba mediante el sistema del ensayo-error. Es decir, si así se cae, vamos a volver a empezar y vamos a poner esta piedra más a la derecha. Era más o menos eso. Entonces, aquella gente sabía hacer cosas que muy poca gente sabía hacer y que eran muy valiosas y muy preciadas en la sociedad de entonces. Había mucha demanda de arquitectos y de albañiles y de canteros y de gente dedicada al trabajo de la piedra y de levantar edificios. ¿Cuál es el resultado? Que los canteros viajaban, se les llamaba de un sitio a otro. La Catedral de León es obra de un maître maison, de un arquitecto francés que directamente modificó un poco los planos de la Catedral de Reims, en Francia, que él mismo había hecho. Es decir, iban para acá y para allá, y a pesar de que algún rey inglés tuvo el santo valor de intentar imponerles un salario máximo, claro, es imposible imponer un salario máximo. Si no me vas a pagar más que esto, no trabajo. Puedes imponer un salario mínimo, pero máximo es francamente complicado. Entonces, a pesar de que alguien intentó ponerles coto, aquella gente eran de los poquísimos europeos que iban de un sitio a otro y viajaban y aprendían en los diversos lugares cómo funcionaban las cosas, cómo era la sociedad, qué vicios y qué virtudes tenían unos y otros en las 4 puntas del continente. Y sobre todo, crearon una sociedad dentro de la propia sociedad medieval. Era como una frase un poco manida, un estado dentro del estado. ¿Cómo se construye una catedral? Bien, primero necesitas
alguien que sepa hacer los planos. Luego necesitas vidrieros, necesitas carpinteros, necesitas curtidores, necesitas plomeros, necesitas gente especializada. Todos los oficios que se podían hacer en una ciudad medieval, en el León del siglo XIII o en el París del siglo XII, todos eran necesarios para levantar una catedral. Las catedrales daban trabajo a muchísima gente. Y ellos eran los únicos que tenían el secreto de cómo se levantaba algo que cada vez iba siendo más alto. Era como los de Dubái de ahora mismo, que se pegan por hacer el rascacielos más disparatadamente alto, simplemente por el orgullo de que fuera más alto. No, los masones hacían esto porque estaban creando, a base de convivir y de guardar un secreto en sus logias, que eran los chamizos, o los recintos cerrados que había próximos a la obra de la catedral, donde ellos se reunían, hacían sus planos, trazaban sobre cera, sobre piedra, sobre arena, tallaban las piedras y bueno, iban organizando todo aquello. Empezaron a crear una sociabilidad diferente. Tenían muchas cosas en común que con el resto de la población a lo mejor no era así. Y empezaron a crear una sociabilidad y quizá fuera también bueno decir una espiritualidad. ¿Por qué iban hacia arriba? ¿Por qué tenía que ser aquello tan alto? Y sobre todo tenía que tener luz. En el románico no. En el románico, como había velas dentro, no pasaba nada. Podías tener 2 metros de pared. A veces, como en San Isidoro, con una ventana y delante de la ventana una columna, que hay que ser bruto. En el gótico no. En el gótico, si vemos la Sainte-Chapelle de París, es una estructura de alambre de piedra y todo lo demás es vidrio. ¿Por qué? Porque la luz tiene un elemento simbólico. La luz provoca una serie de ideas, de pensamientos que tienen mucho que ver con el simbolismo y van creando un simbolismo medieval que procedía, por supuesto, del románico, pero que estos lo perfeccionan de una manera extraordinaria y crean una sociabilidad y una espiritualidad muy grande. Se dividen en categorías, es decir, el último chavalote que llegaba y que decía, no, yo es que quiero trabajar con ustedes porque con ustedes no se aburre uno y además se come, cosa que no podía decir todo el mundo. Bien, pues este era el aprendiz que se dedicaba a procurar que una piedra que le traían de la cantera fuese un sillar, un paralelepípedo, que encajase bien en el muro que le tocase. Otros tenían más oficio, tenían más experiencia y a lo mejor empezaban a viajar. Estos eran los oficiales que en la historia han pasado como compañeros, se llaman compañeros masones. Muchas veces el maestro de obras les decía, bueno, vosotros 3 que ya tenéis un poco más claro y que tenéis bastante habilidad con lo de la piedra, y que ya lleváis 7 años aquí, la cifra del 7 tiene también su importancia, os vais a ir de viaje, os vais a ir a Italia, os vais a ir a Alemania, os vais a ir a Francia, vais a cruzar el Canal de la Mancha y vais a ir a Inglaterra, y vais a aprender cómo lo hacen allí. Cuidar de con quién os juntáis, tienen que ser gente respetable, tienen que ser gente sabia, tienen que ser gente seria. No vale cualquier esgarramantas pegándole martillazos a una piedra. Y cuando volváis, nos contaréis lo que habéis aprendido. Y en ese momento estaréis en condiciones de ser maestros. Y de aprender ya cómo se hacen las cosas con un compás y una escuadra, trazando planos, ¿no? Crearon una sociabilidad propia. Crearon unas relaciones interpersonales propias. Aprendieron sobre todo una cosa: la tolerancia. Todo el mundo tenía los mismos vicios y las mismas virtudes, sobre poco más o menos, lo mismo en Alejandría que en Lisboa, que en Edimburgo. La gente era muy parecida en todas partes, aunque tuviera sus idiomas diferentes y sus peculiaridades y sus costumbres, y unos se casasen a una edad y otros a otra, y unos se enterrasen a sus muertos de una forma y otros de otra. Bien, pero en lo esencial todos eran parecidos. Sabían idiomas y sobre todo se dieron cuenta de eso,
tenían que respetar a los demás. Porque todos éramos los demás, todos eran los demás. Aquellos gremios, pero ya sigo sin utilizar la palabra gremios, aquellas hermandades de canteros se dotaban a sí mismas de reglamentos, de unos estatutos, de normas escritas que todos tenían que cumplir. Si ustedes tienen la santa paciencia, que ya es de buscar por ahí, que están publicados, los estatutos de los canteros de Ratisbona, creo recordar que es el 1452, cuando se redactan, aparecen mucho más tarde, aparecen en el siglo XVIII, en una capilla polvorienta y abandonada de la Catedral de Estrasburgo, y las encuentra un cura, lo cual da prueba de que son auténticos, no son falsificaciones, porque los curas, ahora veremos por qué, no les caía nada bien a aquella gente. En los estatutos de los canteros de Ratisbona, yo cuando leo eso me veo ahí. Y yo estoy en el siglo XXI, ellos estaban en el siglo XV. ¿Por qué? Porque si cambias la piedra de piedra, cambias el objeto físico de la piedra por la persona, las normas son las mismas o muy parecidas a las que tenemos los masones actuales. Eso ocurre cuando, a finales del siglo XV, principios del siglo XVI, la arquitectura se puede estudiar en la universidad. Ya había universidades, ya estamos en el Renacimiento, la gente ha recuperado la costumbre de viajar, se inventa la carabela, que es una especie de Land Rover de la época, y ya se puede ir a América, y sencillamente se dejan de construir catedrales. ¿Por qué? Porque el punto, el centro de gravedad del mundo cambia, pasa de Dios, de la idea de Dios cualesquiera que fuese, pasa al hombre, que es capaz de descubrir todo aquello que está apareciendo. Y bueno, pues la gente deja de construir catedrales y los pobres Freimaurer y los Mason y los Masons se quedan sin trabajo. No tienen gran cosa que hacer. Cualquiera ya es capaz de saber cómo se hace un arco de medio punto con las gotas, el frontón triangular, el arte del Renacimiento. ¿Y qué hacen? Pues la mayoría desaparecen. La inmensa mayoría de aquellas cofradías de canteros desaparecen, pero no todas. En algunos lugares de Europa, y sobre todo en Inglaterra, que tiene el Canal de la Mancha es utilísimo para separar a los buenos de los malos, como dicen los ingleses. En Inglaterra y en algunos lugares muy pocos de Europa, se transforman en logias, se siguen llamando igual, de gente que trata de perfeccionarse, de tallarse con la misma metáfora de la cantería, con la misma metáfora de la arquitectura, de hacerse mejores a sí mismos. Eso dura lo que dura, tiene una vida muy, muy delgadita en la historia, pero de pronto, claro, tengan ustedes en cuenta, en Inglaterra en el siglo XVII decapitan a un rey, tienen 3 dinastías distintas, se quema Londres de arriba abajo, en fin, es un siglo muy movido. Y empieza a haber gente, estamos ya en el siglo XVII, empieza a aparecer gente que tiene unos conocimientos sobre filosofía, sobre ciencia, sobre humanidades, sobre idiomas, sobre todo filosofía y ciencia, más superiores a la media. ¿Cuál era el problema? Que aquella gente podía estar en Inglaterra, podía estar en Europa, podía estar en cualquier sitio, tenía serias dificultades para compartir unos con otros aquellos conocimientos. ¿Por qué? Porque o estaba detrás de ti la policía del rey de turno, fueran los Estuardo, fueran los Hannover, o estaban los curas. Ya no se sabía qué había que ser, si había que ser jacobita, si había que ser católico, si había que ser protestante, dependía de... No sabías con quién enfadarte más, o quién te podía perseguir más. Y entonces deciden reunirse en secreto. Y crean, esto no me lo sé de memoria, una cosa que... ¿Alguno de ustedes estudió física? Supongo que sí. Yo soy muy malo con las matemáticas y con la física,
y tuve verdaderos problemas con la ley de Boyle-Marriott en mis años. Bien, Robert Boyle es uno de aquellos sabios que se juntan en lo que él mismo llamó, medio en broma, el colegio invisible. Eran un grupo de gente, no solamente británicos, también había del resto de Europa, que se intercambiaban conocimientos procurando que no se enterasen ni los guardias del rey ni los clérigos de las narices, que les parecía peligrosísimo que la gente se juntase para pensar por su cuenta sin vigilancia, para aprender cómo, qué es eso de intercambiar conocimientos y pensamientos e ideas sin la bendición del ordinario del lugar, que es una de las definiciones del obispo diocesano más bonitas que yo conozco, el ordinario del lugar. Por algo se les llamarán así. En fin, quiero decir que crean ese colegio invisible, que son relativamente pocas personas, pero es que ahí están Robert Boyle, por supuesto, John Wilkins, está John Wallis, John Evelyn, Robert Hooke, William Petty, y pocos años después aparece, ya con el patrocinio real, lo de los ingleses y el patrocinio real es tremendo, lo que se llama la Royal Society, que sigue existiendo hoy, y que es una especie de academia de ciencias y de filosofía y de pensamiento, pues seguramente de las más prestigiosas del mundo. Ahí están los primeros masones que ya no son picapedreros, que son gente que se dedica al perfeccionamiento personal. Pero es que además pasa una cosa, en Londres, en el año 1666, a alguien se le cae una cerilla donde no es y arde la ciudad por los cuatro costados. Fue una catástrofe, o sea, se salvó en la Torre de Londres, el palacio, el castillo de Windsor y muy poquito más. Todo lo que era lo que hoy es la City fue arrasado, estaba construido en madera y no quedó piedra, vamos, no quedó una astilla viva. Hacían falta albañiles, pero muchos albañiles. Y hubo que fundar o crear o inventar o sacar de donde fuera logias de albañiles que tenían que trabajar la piedra. Así pues conviven dos cosas paralelas. Unas, las logias de los antiguos albañiles que se han transformado en filósofos, es lo que se llama la masonería especulativa o la masonería filosófica, y albañiles de verdad. Y muchas veces hay cruces, bueno, muchas veces, bastantes veces hay cruces, hay compaginación entre una cosa y otra. Hasta que después de reconstruido Londres, bueno, hay un señor que se llama Sir Christopher Wren, W-R-E-N, que es algo así como Leonardo da Vinci del siglo XVII. Es la única persona que yo conozco que hizo los planos de una catedral, la de San Pablo, de Londres, y que asistió a su inauguración. En la época de los canteros santanderinos de León, las catedrales se tardaban, pues eso, 2 o 3 siglitos. Sí, claro, pero eso es ese es otro problema. Pero las catedrales tardaban en hacerse siglos. La Sagrada Familia es buen ejemplo de ello. Sí, pero en aquel momento Londres se reconstruyó a una velocidad de vértigo, se hizo con ladrillo rojo, como cualquiera que haya pasado por ahí habrá visto. Y fue este señor que, además de la Catedral de San Pablo, se hace otras 36 iglesias en Londres. Yo no sé cuándo dormía el bueno de Christopher Wren. En 1717, en una cervecería de Londres, que se llamaba El Ganso y la Parrilla, en una especie de reservado que había en la segunda planta, se reúnen, no sabemos siquiera cuántos eran, entre 12 y 15 personas, que procedían o bien de las logias de los filósofos reconvertidos, o bien de las logias de los albañiles que decían, coño, ¿y estos? ¿Por qué hacen estas cosas y nosotros estamos simplemente aquí cociendo ladrillo? Y fundan la primera gran logia, es decir, la primera organización, podríamos llamarla federal, de la historia. Ya había logias preexistentes y lo que hacen es unirlas en un solo organismo para que trabajen coordinadas. Ahí, en esa fecha, en 1717, se da por inaugurada la masonería tal y como la conocemos hoy. ¿Qué ocurre? Las cosas van muy deprisa. En 1723 se redactan los primeros reglamentos grandes de los masones actuales. Están escritos por un cura, un pastor presbiteriano, que se llama James Anderson.
XVII, XXIII, sobre el año 21, los masones ingleses, que eran listísimos, eligen como gran maestre al duque de Montague, que era miembro de la familia real británica, y hasta hoy, desde entonces, todos los grandes maestres de la masonería británica, de la Gran Logia Unida de Inglaterra, han pertenecido a la familia real, han tenido una conexión directa con la familia real, la que fuera. El actual es el duque de Kent, que es un señor muy mayor, pero que vamos, a mí me parece que es una bellísima persona. ¿Qué ocurre? La masonería se pone de moda. En cuanto la nobleza inglesa la adopta como suya, se pone de moda y corre como la pólvora por Europa. Al principio es una masonería nobiliaria de alta burguesía, como ocurría en Inglaterra, cortesana y tal. Con el paso de los años, la cosa cambia. Pero se mantienen siempre los mismos principios fundacionales. Vamos a ver cómo hacemos para reunirnos y aprender unos de otros. Aprender unos de otros, qué nos podemos enseñar unos a otros. Y sobre todo, vamos a procurar dejar aparte las disputas sobre religión y las disputas sobre política. Hoy se habría añadido también el fútbol, pero bueno, bien. Vamos a hablar de aquello que nos une y no de aquello que nos separa. Naturalmente, en 1738, es decir, casi nada más en la fundación de la masonería, sale un tío vinagre que se llamaba el Papa Clemente XII, que era lo de tío vinagre, si ven ustedes fotos de este hombre, impresiona, o sea, que no era precisamente Tom Cruise. Y proclama la primera bula condenatoria de la Iglesia Católica contra la masonería, la bula In Eminenti Apostolatus Specula, que es una sarta de calumnias. ¿Por qué se tienen que reunir en secreto? Si son tan buenos y tan sabios y solamente se dedican a hablar de cosas buenas, ¿por qué se reúnen en secreto? Pues mire usted, porque si no les reúnen en secreto, usted les detiene. Es que es así de sencillo. O usted, o los guardias del rey, a los que usted ha dicho, al que usted ha dicho que les mande detener. Ese es uno de los principios del famoso secreto, la famoso oscurantismo de las sociedades secretas. Leche, es que si no te escondías, te detenían y en fin, era peligroso para tu salud. Inmediatamente condenas de la Iglesia contra los masones. El verdadero problema es que hablaban de lo que les parecía bien, no tenían vigilancia. No estaban bendecidos por el ordinario que decíamos antes. Hablaban de lo que les parecía bien y procuraban hacerse mejores personas a los que ya eran buenos, las malas personas no tienen remedio. Eso es una cosa que sucede en la masonería y en cualquier otro sitio. Es decir, la masonería no hace un santo de un criminal, no, hace una mejor persona de una que ya es buena. El que no tiene condiciones, pues no podemos hacer mucho más. El secretismo de la masonería procede de la persecución, en primer lugar, y en segundo lugar, procede de algo que alguno de los que están presentes sabe bien hoy. Ayer no lo sabía, pero hoy sí. Es imposible contar lo que ocurre en una iniciación masónica. Yo puedo contarles a ustedes la mía, no tendría ningún inconveniente, he jurado no hacerlo, pero en petit comité podría hacerlo. ¿Qué ocurre? No entenderían nada. No entenderían nada, porque es algo que pertenece a la persona, tienes que vivirlo, tienes que estar allí, tienes que pasarlo, ¿no? Ese es el doble secreto. El secreto profesional de los canteros de la Edad Media se transforma simplemente en un juramento primero de hacernos mejores, de perfeccionarnos, de ser más sabios, de ser más justos, de pensar libremente, de no estar sometidos a dogmas ni a normas políticas de ninguna especie, y en segundo lugar procede del mero instinto de conservación. Es decir, no era ni sigue siendo hoy prudente andar publicando que uno es masón o que deja de serlo. Esto dio lugar a anécdotas muy divertidas. En el siglo XVIII francés, en la época de Luis XV,
había el rey Luis XV lo inician en la masonería, porque claro, era una cosa que estaba de moda entre la gente bien, y le hacen aprendiz, compañero y maestro en el mismo día, y por supuesto le liberan de las pruebas. No vas a decir a su majestad que tal y que igual. Y el propio rey era el que mandaba a su primo, el duque de Antin, perseguir. No, es al revés. El duque de Antin era masón y el rey mandaba a la policía a sus propios guardias a que persiguiesen las reuniones de las logias, porque tenía que caerle bien al cardenal de turno que estuviera por ahí. En fin, había un poco de todo y se han producido cosas. Por ejemplo, la guerra de independencia de los Estados Unidos. Pues todos eran de origen y de formación británica. Los ingleses de verdad y los colonos, que también tenían instituciones y costumbres y el idioma británico. Cuando se deciden a independizarse, ocurre que había masones en los dos bandos. Esto lo cuenta en su libro Los masones Jasper Ridley con una elocuencia tremenda. Capturaban a uno de los enemigos, cualquiera de los dos bandos. Lo juzgaban porque había que juzgarlo, allí las cosas se hacían al estilo británico. Y cuando lo condenaba a muerte, el paisano en cuestión, el acusado en cuestión, hacía un gesto determinado que el juez se ponía de este color y decía: se le condena a muerte, golpe de mazo, se suspende la sentencia. ¿Dónde está mi caballo? Y huía, porque un masón no puede matar a otro masón. Entonces era un verdadero inconveniente para una guerra en la que todo el mundo tiene las mismas ideas, salvo en la cuestión de lo que hay que hacer con la patria de cada cual. Hasta ese momento, la masonería, hasta, vamos a decir, bien avanzado el siglo XIX, en la masonería no hay mujeres. ¿Por qué? Porque en la sociedad, en la maquinaria pensante de la sociedad, tampoco las había. En la Inglaterra de principios del siglo XVIII, las mujeres eran una cosa que estaba para producir niños, para fregar, y para lavar y para planchar, y no tenían intervención prácticamente en la vida cultural, en la vida intelectual de la sociedad. Eso en el siglo XIX empieza a cambiar. Y la masonería, que hasta ese momento ha sido solamente masculina o bien de adopción, se dejaba que las señoras bien se juntasen en logias solo de chicas para que jugasen a las masonas, vamos a decirlo claramente. Eso es lo que son las logias de adopción, o lo que fueron. En 1877 se eliminan algunas de las cosas que ya no podían ser. Por ejemplo, hasta ese momento, desde 1717, los masones tenían que ser hombres y tenían obligatoriamente que creer en un Dios revelado, en el que quisieran, pero tenían que creer en un Dios y en la inmortalidad del alma. En 1877 la masonería francesa dice: hasta aquí hemos llegado, elimina la figura del gran arquitecto, de la que hablaremos dentro de un momento, y desde entonces es perfectamente posible que agnósticos, creyentes, apateístas, incluso ateos, etcétera, convivan en la misma logia sin necesidad de tirarse de los pelos. Es decir, se lleva el libre pensamiento, que es lo fundamental de la orden, a su máxima expresión. Y a finales del siglo aparece una organización nueva que se llama la Orden Mixta Masónica Internacional Le Droit Humain, el derecho humano. Ya puede haber logias en las que haya hombres y mujeres al mismo tiempo. Mi organización, la Gran Logia Simbólica Española, es absolutamente igualitaria desde 1992. A pesar de que todavía hay en el mundo una inmensa cantidad de logias que no dejan entrar a las mujeres. Esto es algo que, en mi opinión personal, tiene que desaparecer un día u otro, porque va en contra del sentido de la historia. Hoy día, en el siglo XXI, no es concebible que, salvo en la conferencia episcopal, salvo en algunas sociedades gastronómicas vascas que cada día tienen las cosas peores, y en la masonería regular, no dejen entrar a las chicas. ¿Pero en nombre de qué? Es decir, es una cosa que no tiene defensa. ¿Qué ocurre? Que
quizá la masonería británica está demasiado influida por una institución que existe hoy todavía en el Reino Unido y que procede del siglo XVII, que son los clubs a los que los caballeros elegantes de la buena sociedad van a reunirse solo ellos se quedan, por supuesto, en otro sitio, no iba a decir en casa, pero eso ahora mismo ya no tiene por qué ser así, y allí van a fumar, a hablar de lo que les apetece y a hacer negocios. Eso es lo que quizá, en mi opinión, impregna demasiado a la masonería que se llama a sí misma regular todavía hoy. ¿Qué rayos hacemos los masones allí metidos? Pues hemos heredado, mejor dicho, una sociabilidad en la que no nos podemos enfadar. Esto es impresionante. Nos dedicamos al estudio, nos dedicamos a ejercitar el libre pensamiento, que no es decir lo que cada uno le dé la gana, sino opinar, formarte tu criterio con responsabilidad y con la información más correcta posible. Y hablamos de los símbolos, que son casi la esencia. El lenguaje simbólico es la que procede de la Edad Media, es la esencia del funcionamiento de una logia, pero partiendo de la idea de que los símbolos no son signos ni son señales. Un signo o una señal habitualmente tiene un significado. Un símbolo no, un símbolo está abierto a la interpretación de cualquiera que sepa lo que está diciendo, que sepa de qué está hablando. De ahí que el lenguaje simbólico de la masonería sea perfectamente abierto. Aunque desde luego hay unos códigos, pues lo mismo que en el románico, lo que veías en una portada quería decir lo que quería decir y pocas cosas más. Ahora mismo el código que tenemos es mucho más amplio, pero funciona bien. Lo que hacemos es hablar, y es prodigioso esto, no hay que ganar en la discusión. Tienen uso de la palabra quienes lo tienen, que no son todos, y no hay que ganar en la discusión, porque no es una discusión. Simplemente tú te has pegado una paliza tremenda estudiando cualquier símbolo de la arquitectura. Puede ser la plomada, puede ser la llana, puede ser la escuadra, puede ser el compás, lo que sea. Puedes estar hablando de los derechos humanos, puedes estar hablando de los... yo qué sé, la crisis del Daesh o del ISIS, del Estado Islámico, la influencia puedes estar hablando de la democracia, puedes estar hablando de montones de cosas, y tú lo expones, la gente te escucha, hay un debate en el cual nadie contradice a nadie, sino que aporta información, no opiniones. Cuidado, porque esto es fundamental. En una logia no hay... Bueno, a mí me parece que... No, perdone, lo que a usted le parezca es completamente irrelevante. Lo que tiene usted que hacer es aportar más información que el señor que se ha preocupado de hacer el trabajo, o no lo ha considerado relevante, o lo ha visto de otra manera. Usted tiene que añadir información. Y a partir de ahí, cada uno de nosotros se crea su propia opinión. Y aquí llegamos a un momento, a una cosa fundamental. Las religiones, las dinastías, incluso varias, por no decir todas, las culturas que se han ido desarrollando, o mejor que las culturas, las instituciones que han ido vertebrando la sociedad desde Göbekli Tepe, desde hace 30.000 años, tienen una tradición de la que se sienten orgullosos y que procuran enaltecer, mantener, respetar y pulir. La masonería no. La masonería no tiene una tradición, tiene varias. Es una acumulación de tradiciones. Esto es otra de las cosas que yo creo que la singulariza extraordinariamente. Es decir, buenas, ¿es aquí la masonería? Sí, pase. Yo es que soy estudiante de Cábala. Ah, muy bien, perfecto. ¿Alguna cosa más? Pues mira, así de pronto. Vale, pues siéntese, cuando le toque hablar se levanta, nos explica lo que usted sabe, o lo que usted ha investigado. Nosotros lo escuchamos atentamente, con mucha educación y mucha atención, y sin interrumpirle ni una sola vez, y cada uno de nosotros decidirá si le interesa o no lo que nos está diciendo.
Usted no viene a dar doctrina, usted viene a dar lo que sabe, tampoco su opinión, lo que sabe. Y nosotros cada uno de nosotros decidirá, después de un debate en el que el que sepa de esto añadirá más cosas, decidirá qué hacer con lo que usted nos ha contado a todos. Primero, no hay manera de enfadarse con ese sistema. Todos aprendemos de todos y todos filtramos conforme a nuestra propia manera de ser, de pensar, nuestra educación, filtramos lo que nos dicen y nos lo quedamos o no. Hola, yo es que me interesan mucho los templarios, pase y siéntese y cuando le toque, vale, es que yo soy Hermes Trismegisto, perfecto. Yo es que soy ateo, pues venga, al fondo hay sitio. Es así. Es una acumulación de tradiciones. Nosotros tenemos, sigue habiendo los mismos grados que había en la masonería operativa que llamamos nosotros de los picapedreros. Están los aprendices, están los compañeros y están los maestros. Los aprendices no hablan en logia. ¿Por qué? Pues porque para enterarte de qué va el asunto tienes que estar callado y atender. Y cuando aprendas cómo funciona todo y cuando hayas interiorizado lo que llamamos el método masónico, que es exactamente lo que les estoy contando, la manera de funcionar, entonces ya sí, hablarás si tienes ganas, porque cuando pasas al segundo grado nos entra a todos un ataque de mutismo tremendo. ¿Por qué? Porque el silencio del aprendiz le está protegiendo de la equivocación, le está protegiendo de su error. Si estás callado viendo el tenis diciendo, la barbaridad que ha dicho este señor, cuando a mí me toque, no haré eso, estás aprendiendo. Estás aprendiendo. Mi padre es protésico dental. Yo desde niño estoy acostumbrado a ver cómo el oficial, el maestro, está sentado en su astillera con un modelo de cera y un punzón, una lezna, algo, y detrás hay un chaval que está de pie, callado como un muerto y mirando. Y el otro está hablando solo. Y entonces aquí coges, haces esto, ¿ves? Aquí le quitas la cera, y luego aquí haces esto y tal, y esto te queda más bien. El otro no, es que ni rechista, porque si rechista el otro se enfada. Eso es lo que yo he visto desde niño. Pues aquí ocurre lo mismo. El aprendiz está a salvo de equivocarse, y cuando tenga más experiencia y pase adelante en el camino iniciático, que es lo siguiente que quería contarles, seguramente será mucho más prudente de lo que era cuando entró por la puerta. El método consiste en aprender todos de todos, sin enfrentamientos, evitando... ¿Cómo que no hablamos de política en las logias? Naturalmente que hablamos de política y de religión constantemente, pero nunca desde un punto de vista positivo. Nunca hablamos de partidos políticos, nunca decimos, porque los musulmanes, ¿por qué? Porque es que tenemos musulmanes en logia. Y tenemos judíos, y tenemos ateos, y tenemos agnósticos, y en realidad nos importa un pimiento, porque no estamos allí para eso. Yo ahora mismo, se lo juro a ustedes, no tengo ni la más leve idea de a quién vota más de la mitad de los hermanos de mi logia, que son alrededor de 25, no lo sé. Sí sé a qué equipo de fútbol pertenecen, porque después de las tenidas nos juntamos a tomar algo en la habitación de al lado, y ahí es imposible no hablar de Leo Messi o de cosas así. Pero no sé sus preferencias políticas. Yo me he enterado de que la primera persona con la que yo me entrevisté cuando me hice masón, hace casi 13 años de aquella entrevista, cree en Dios, es católico. No lo sabía. Me enteré en un entierro, cuando le vi rezando delante del cadáver de un hermano que se nos había muerto. No nos importa eso. No nos importa si usted es de derechas o de izquierdas. No me cuente su vida, cuénteme algo que me interese y algo que podamos compartir los dos. Algo que podamos compartir los dos y que eche esto hacia adelante. Esto es el mundo, hacia adelante y no hacia atrás. La Iglesia nos ha perseguido desde el principio. Y lo mismo que la masonería tiene tradiciones acumulativas, la Iglesia tiene agravios acumulativos. No ha prescrito ninguno. Judíos, satánicos es de los últimos, que somos adoradores de Satán, pero ¿qué coño pinta Satán en una logia? O sea, es que es del género tonto. Que la célebre historia de algo tendrán malo cuando tanto se esconden. Hombre, si ustedes no nos persiguieran, a lo mejor nos escondíamos menos, ¿eh? De hecho, en la Inglaterra, desde hace casi 300 años,
en Inglaterra, en Bélgica, en Alemania, en Francia, una persona que tiene el tercer grado de la masonería, como tengo yo, al que sus hermanos reconocen como maestro masón, lo pone en el currículum. Con toda naturalidad. ¿Por qué? Porque eso significa que este señor es serio. Este señor es currante. Está acostumbrado a trabajar. Es fiable. Tiene una palabra a la que no traiciona nunca. Es decir, es una persona en la que puedes confiar. En España a alguien se le ocurre poner... a alguien se le ocurre decir lo que yo he dicho al principio. Buenas, me llamo Luis, soy periodista y soy maestro masón, y se puede preparar. Ayer mismo, y lamento muchísimo tener que decirles esto, porque estamos todos un poco sobrecogidos. Ayer mismo hemos incinerado a un hermano queridísimo en Madrid, que es un hombre de 81 años, que era la pura bondad, la pura sabiduría y el puro cariño. Se nos ha ido, la verdad es que en poco tiempo, pero no hemos podido publicar su nombre completo, ni su foto, porque alguien en la familia, pretexto, es que mi hija trabaja en una empresa que es del Opus Dei o que es de lo que sea, y si publicamos el nombre de Paco completo, pues la pueden despedir. Yo no sé ahí quién es del Opus Dei y quién no. Eso sigue pasando. Hay muchos hermanos y hermanas en mi logia que no pueden decir públicamente que son masones porque se quedan sin trabajo, porque son catedráticos o son profesores contratados en colegios religiosos. Y se van a la calle, y ha pasado. Es decir, no es ninguna teoría. Esto ha ocurrido. Lo hemos visto. Según en qué empresas no puedes decir, según en qué ámbitos. Tu familia, ¿cómo lo va a entender? Como tengas dos abuelos que hayan vivido el franquismo de una manera, vamos a decir, optimista, pues es posible que tengas dificultades. Eso es la realidad de la España de hoy. Sigue habiendo gente que dice, no, mira, mejor nos quedamos aquí dentro en la cueva, hacemos nuestros rituales y nuestras historias y se acabó. Bueno, pues otros pensamos que no. Otros hemos, vamos a decirlo así, salido del armario hace ya bastante tiempo, porque pensamos que la masonería puede ser profundamente útil a la sociedad. Es decir, un sitio donde se junta la gente independientemente de tu credo y de tu partido político, y buscamos convivir. ¿Convivir cómo? Porque aquí está el resultado del asunto. Se crea, lo mismo que pasaba en la Edad Media con los operativos, entre nosotros también se crea una sociabilidad muy peculiar. Nosotros lo llamamos fraternidad. Alguno de los presentes lo ha vivido, lo acaba de vivir. Hacerse masón es muy difícil. Vamos, muy difícil. Es complicado, es lento, es pesadito y tienes que demostrar que tienes una enorme paciencia para aguantar tanta entrevista y tanta gaita moruna como tiene que pasar el que quiere hacerlo. Pero en el momento en que termina tu iniciación, a mí no, la mía fue el 6 de junio de 2007. A mí no me habían abrazado tanto en toda mi vida. En toda mi vida. Aquello fue una tormenta de babas y de mimos y de mocos y tal, y de repente, es como si hubiera, yo que sé, ganado el Tour de Francia. Todo el mundo me abrazaba, me llamaba, venga hermano, ven acá, plas. Y digo, bueno, pues esta gente, ¿qué le pasa? ¿Es verdad o no es verdad? Bueno, ¿qué le pasa? Que de repente te has convertido en su hermano. Y se crea una lealtad, una hermandad, un cariño, un afecto que no necesita de conocimiento previo. No necesita... Ayer fueron 2 las personas que después de la incineración de nuestro hermano Paco, tuvimos 2 iniciaciones. Claro, esta es una intensidad emocional difícil de soportar, porque pasas de la tristeza a la alegría de una manera demasiado rápida, pero bueno, coincidió así. A una de las 2 personas que se iniciaron en mi logia, yo no la había visto en mi vida. Bueno, la había visto a oscuras, por así decir, en una de las pruebas previas a la iniciación, en la cual ella no ve nada, pero los demás sí. Y bueno, pues de repente terminó el asunto, y yo por fin le vi la cara la primera vez que le vi, y digo, ven acá, ¡plas! ¡Qué bien lo has hecho! Porque tal cual. Es decir, se crea una lealtad, un cariño, un afecto, una fraternidad
que no necesita de conocimiento previo. Tú eres mi hermano y yo hoy doy la vida, lo que haga falta, por los dos que entraron ayer de la misma manera que los demás lo han hecho conmigo cuando lo he necesitado. Y eso no se queda en la logia, eso se traslada en la medida de lo posible al resto de la sociedad, al resto de la gente que te rodea. Ustedes habrán visto lo de los mandiles y lo de los guantes y lo de algunas cositas de tela que nos ponemos por el cuello. Bueno, la parte ritualística de la masonería, y me quedan 10 minutos, tranquilos. Yo es que suelo ser bastante enrollable. La parte ritualística procede de la Edad Media. Yo no conozco ningún ritual más bonito y, como es lógico, siendo de León y teniendo 60 y pico años, o 60 años, yo me he criado, tengo una educación católica, apostólica y románica. Románica palentina, me atrevería a decir que es la más seria y la más tal. Yo he sido monaguillo, yo quería morirme en la playa de San Cián como misionero, como Francisco Javier, en fin, yo he sido católico, apostólico, románico, como acabo de decir, pero muy ferviente. No he visto nunca un ritual más bonito que el ritual de iniciación de la masonería o algunos otros que llegan después. ¿Y esto por qué? Porque lo entiendo. Yo estaba harto de sentarme, levantarme, arrodillarme, persignarme, hacer todo género de gestos y decir todo género de cosas en cualquier idioma, fuera en latino o en español, sin saber lo que estaba haciendo. En el ritual de la masonería, que está decantado desde el siglo XI, ha ido evolucionando, ha ido cambiando, se ha ido adaptando a la sociedad, y ese es el secreto de la persistencia o de la pervivencia de la masonería actual. Todo lo que hacemos, cada gesto, cada palabra, cada frase, procede del trabajo humano, de la reflexión de la razón humana, de la trascendencia de la espiritualidad humana que a veces que te deja libre si tú quieres creer en un Dios o no. Pero la trascendencia humana está ahí. Es decir, es una construcción, una decantación de gestos y de maneras de proceder que producen resultados, bueno, el que lo probó lo sabe, como decía Lope de Vega. Yo he sido hasta hace muy pocos años jefe de cultura en la revista Tiempo, que ha desaparecido. Mi día de tenida con mis hermanos es un miércoles de cada 2. Y los miércoles en la revista Tiempo era el cierre de la revista, lo cual es muy estresante. Si alguien es periodista por aquí sabe lo que estoy diciendo. Hay que cerrarlo todo y después ya haces así, ¡oh!, te quedas como más desinflado. Y luego nuestro querido director convocaba la reunión de temas para el número siguiente. Y eso solía ser loado. Tú sabes de lo que estoy hablando. Bueno, que no me enrollo mucho. Convocaba la reunión de temas. Yo, vestido de negro, de los pies a la cabeza, con la corbata puesta, porque yo en mi trabajo todo el mundo sabía que yo era masón, y cuando yo iba vestido con traje y corbata negros es que tenía tenida. La tenida empieza a las 7:30, a las 6 empieza alguno a sentarse. Bueno, ¿cómo quedó el Atleti? Bueno, y tal, llega otro, y yo así. Muchas veces me jugué mi puesto de trabajo y dije, querido director, yo ya he cantado mis temas, ya me habéis dicho que sí y que no, lo siento, pero me tengo que ir. Entonces, el resultado es que yo llegaba a uña de caballo al templo, que afortunadamente no estaba demasiado lejos de la revista, estaba a unos 12 euros de taxi, que es como se miden las distancias, entre 12 y 15 euros, dependiendo de... Claro, si había fútbol en el Bernabéu era horroroso, pero bueno. Yo llegaba en el último segundo, me daba el tiempo justo para quitarme el abrigo, ponerme el mandil, los guantes y tal. Y bueno, a mí me tocaban así y saltaban chispas porque estaba histérico, estaba nerviosísimo. Y yo sabía, 17 minutos. En 17 minutos eres otra persona. Y así era. Empieza el bellísimo ritual de la entrada al templo en una logia. Y poco a poco ves que te vas relajando, ya no estás cansado, ya no estás nervioso,
se te coloca una sonrisa de idiota de las orejas que no eres capaz de quitar. Por lo menos a mí no me pasa esto, a otros ellos sabrán. Y aguantas 4 horas, no hombre, nunca son 4 horas, pero aguantas lo que te echen, poniendo atención en lo que te cuentan tus hermanos, llevando todo aquello de una manera que sea lo más productiva para mí y también para los demás. El ritual es muy importante. ¿Qué es un rito? Un rito, básicamente, se dice Eduardo Cirlot en el diccionario de ritos, es la repetición, la recreación sincrética rápida, sintetizada de un hecho que sucedió hace mucho tiempo, el caso de la misa de los católicos, de una leyenda, de un mito, de lo que fuera. Para nosotros es muy importante. Y dice, bueno, pero ustedes, para ser buena gente y procurar que la sociedad sea mejor y tal, tienen que hacer todas estas cosas y lo de las velas y tal. No necesariamente tenemos que hacerlo, pero a nosotros nos funciona. A nosotros nos gusta hacer eso. El que no le guste, que no venga. Es decir, para ser buena gente en 10 lecciones hay montones de libros de autoayuda y hay montones de ONGs y montones de asociaciones y montones de psicólogos. Nosotros tenemos una manera de ver las cosas que es absolutamente contemporánea del siglo XXI, pero que tiene una tradición de como mínimo de 3 siglos y como máximo de 8 o 10, y que nos funciona. Que no, eso es la masonería, es un... Espera que lo tengo apuntado. En realidad sí, hay uno de los mejores libros que yo he leído sobre esto, se llama Masonería, Escuela de Formación de Ciudadanos, de un jesuita que se llama Pedro Álvarez Lázaro. Es un aprendizaje de convivir con los demás, respetando a los demás, respetándote a ti mismo, a tu independencia, y por supuesto ejerciendo el libre pensamiento, que es una cosa muy difícil. Conocerse a uno mismo es un proceso de autoesclarecimiento personal, que se puede hacer lo puede hacer uno solo sin la menor duda. Nosotros lo hacemos, el aprendizaje de uno mismo sobre sí mismo, lo hacemos en compañía, lo hacemos todos a la vez, todos juntos, y nos ayudamos y aprendemos unos de otros. Eso es todo. Eso es todo. ¿Qué no es la masonería? Una secta. Nosotros no tenemos ningún gurú que nos diga lo que tenemos que pensar, todo lo contrario. En cuanto alguien dice algo que se sale de las normas que nosotros nos hemos impuesto a nosotros mismos, lo crujimos, porque no consentimos que se agreda nuestra libertad de pensar, ni siquiera entre nosotros. Lo primero es la independencia y el propio criterio. Nosotros no tenemos dogmas, ninguno. El único dogma que existe en la masonería es que no hay ningún dogma, que cada uno puede pensar como le dé la gana, a condición de no tratar de imponer su visión de la vida o su visión de lo que sea a otros. Tenemos que respetar profundamente la opinión de los demás. ¿Por qué? Porque no todas las ideas son respetables, pero sí lo son todas las personas. Tenemos que respetar a los demás simbolizándolos quizá en sus ideas, eso cuando es posible. Nosotros no creamos una dependencia emocional ni psicológica terrible, y cuando alguien se sale de la masonería, que es facilísimo hacerlo, no necesita ninguna terapia de desprogramación, no. Nosotros no hacemos amigos en la orden. Yo tengo muy pocos amigos masones, tengo muchísimos hermanos masones, que es otra cosa. Pero amigos de los de salir de cañas y los de contarte según qué confidencias, no los hago allí. Eso la masonería no está para crear dependencias de ningún género, y tampoco te sacan el dinero. Hombre, nos pagamos nuestros vicios. Quiero decir que nuestro local, nuestro templo, nos lo hemos comprado nosotros, lo hemos pagado nosotros, con nuestras cuotas mensuales. No nos gusta mucho que nos den dinero. Solemos tener mucha prevención con quien dice, os vamos a dar un local en Usera que va a ser la repanocha, porque eso va a ser... Uy, mire, perdone, si usted está tratando de comprar mi libertad de pensar y de actuar conforme yo quiera, va a ser que no. Algún candidato a la alcaldía de Madrid, al que invitamos a una tenida nuestra para que nos contase qué iba a hacer con los inmigrantes, qué iba a hacer con los derechos humanos, qué iba a hacer... No nos interesaba la basura, ni qué iba a hacer con Ciudadanos, ni con Podemos, ni con el PSOE, ni tal. Nos interesaba qué iba a hacer por la gente. Esto en Francia ocurre constantemente. Quiero decir que en todas las elecciones, sean del tamaño que sean, desde las elecciones al pueblo más chiquitín hasta la presidencia de la República, los masones llaman a los candidatos, les dicen, hola, somos los masones que
Queríamos preguntarle qué le parece, qué piensa usted sobre tal. Unos contestan y otros no. A los que contestan les vuelven a escribir: hola, somos los pesados de los masones. ¿Por qué no viene aquí y nos lo explica? No le vamos a apoyar en ningún caso, nosotros no podemos apoyar a una opción política. Estamos por encima de esas cosas. Pero nos interesaría mucho saber cómo se defiende usted delante de un auditorio de gente preparada. Eso es lo que ocurre y, bueno, el presidente de la República, cada presidente de la República va a la sede central del Gran Oriente de Francia, en la Rue des Cadets de París, y pasa algo muy parecido a un examen. Y sabe que el Gran Oriente de Francia es mucha gente y tienen una calidad de barómetro de la democracia francesa que no es fácil saltarse. Es decir, hay que ser muy hombrecito, como hizo Sarkozy, para no ir. O, por supuesto, Marine Le Pen, que sabe que nunca va a tener a los masones detrás de ella, no como organización, sino como personas. ¿Qué más cosas no somos? Tampoco somos una sociedad de socorros mutuos. Nuestra fraternidad no consiste en colar a tu hermano para un puesto de trabajo frente a otros más preparados. ¿Qué he dicho? No, ha sido un accidente, o sea, no. No consiste, no consiste en que tienes un hermano policía municipal y te quita las multas. La gente que intenta hacer eso, una de dos: o se la acompaña amablemente a la puerta y le dice, bueno, oye, ya quedaremos y eso, o sencillamente se va. Quien entra en la masonería intentando trepar, conseguir influencias, hablo de nuestra masonería, hablo de la GLS, en otros no me voy a meter con nadie, pero en otros sitios no es exactamente lo mismo y en todos los países. Pero yo no he visto jamás a nadie meterse aquí para conseguir ni siquiera un puesto de trabajo, no ya un ascenso, no ya una mejora social. Sencillamente eso no es cierto, aunque es una de las acusaciones más viejas de toda la historia. Yo creo que si ustedes tienen tiempo y paciencia para buscar en internet un solo poema de Rudyard Kipling, premio Nobel de Literatura, británico, nacido en la India, si ustedes buscan un poema que se llama Mi Logia Madre, entenderán muchísimo mejor que si se lo digo yo todo lo que les estoy contando. Es el poema que escribe un hombre que recuerda el día de su, no el día de su iniciación, sino la logia donde trabajaba. Dice, era pobre, teníamos ahí 4 tablones y sitios para sentarnos, pero bueno, para hacer el ritual nos bastaba. Y bueno, estaba fulanito que era católico y que era de Edimburgo, y estaba no sé quién que era musulmán, y el otro que era Sikh, y el otro que era judío, y el otro... Y esa era mi logia madre, de la que yo fui segundo vigilante. Tenemos una terminología un poco arcaica muy bonita, muy bonita. Y decía, bueno, y como hacíamos el ritual, y luego como cada uno era de una religión, y no hay un menú. Ahora se diría, los menús veganos o vegetarianos no molestan a nadie. Pero entonces eso no existía en el siglo XIX en Inglaterra o en la India, no. Y claro, no podías poner de comer en el ágape nada, porque uno o era cerdo, o era cordero, o era halal, o era haram, o no era kosher. Bueno, un desastre. Entonces lo que hacían era fumar. Se ponían a fumar y estaban hasta que les daba el día hablando dice, de la manera que cada uno de nosotros tenía de entender a Dios. Y nadie faltaba al respeto a nadie, y nadie molestaba a nadie, y nadie interrumpía a nadie. Dice, y cuando ya la pelea de tantos dioses en la cabeza nos hacía estar un poco mareados, yo creo que también bebían, por lo menos los Kipling, sin la menor duda, le daba la ginebra. Nos íbamos a nuestra casa cuando ya los mosquitos se levantaban. Es un poema maravilloso, que es la realidad que sigue siendo hoy. Yo estoy muy orgulloso de ser masón. Lo único que lamento es la cantidad de tiempo que perdí porque no les encontraba. No sabía cómo dar con ellos. Pero
estoy muy orgulloso de ser masón y estoy muy orgulloso de decírselo a ustedes, que son españoles del siglo XXI, españoles y españolas, porque en mi logia es tan bonita o más que la de Kipling, y a mí me ha cambiado la vida. Quiero decir que me he enfrentado con mis carencias, que son muchas. Yo creo que soy mejor persona ahora que antes. Yo antes no sabía hablar en público. Pero esto lo he aprendido allí. Es decir, que... Y creo que conocerse a uno mismo, arriesgarse a pensar, en vez de quedarse en la comodidad de creer lo que te mandan creer, sean unos o sean otros, arriesgarse a pensar, plantearte preguntas y empezar a resolverlas es un camino más duro que la puñeta, es muy áspero, muy largo, dura toda la vida, pero yo me siento mejor, sabiendo que pienso así por esto y por esto, que no creyéndome lo que me mandan creer. Y yo creo que ya es suficiente. Muchas gracias. Ahora, gracias. Ahora llega lo más importante. ¿Qué quieren saber ustedes? Yo tengo una curiosidad. Sí. ¿Puede que los masones hayan sido perseguidos porque las catedrales conllevaban que los pueblos se convertían en ciudades y daban la libertad, ¿es cierto? Jopela, esa es la primera pregunta. Vamos a ver, construir una catedral era muy caro. Quiero decir, necesitabas... Si ustedes visitan una catedral, la que sea, la de León es un ejemplo maravilloso. Vayan, por lo general son 3 o 5 naves que empiezan, ya saben, la planta tiene forma de cruz, y son 3 o 5 naves, y en el ábside, lo que se llama la girola, tiene capillitas. Cuenten el número de capillas que se encuentran en una catedral. Cada capilla, casi seguro, o bien era una familia noble, que hay muchos casos, pero casi siempre son gremios. Los carniceros encomendaban, pagaban un montón de dinero para construir la capilla de San Carneficio, sería, no sé quién será el patrón de los carniceros, los que se dedicaban a las lentes, los vidrieros, lo que fuera. Aquello necesitaba una cantidad, y eso no estaba al alcance de cualquier pueblo. Es decir, la Catedral de París, Notre Dame, pues es una maravilla absoluta, es de las primeras y de las más perfectas, pero eso tardó 3 siglos en hacerse. La de León ni te cuento. La Torre del Sur, la Torre del Sur, no, la del Norte, es del siglo XIII, y la más moderna, la que está a la derecha según miras la fachada, es del XV, bien avanzado, y luego atrasado. Yo creo que era necesaria la colaboración de todo el pueblo, pero es que era su catedral. Eso de que la catedral es de los curas y que cobran la entrada por entrar allí, eso vamos, es una atrocidad contemporánea. ¿Por qué aplauden? La catedral era el sitio donde se refugiaba la gente que no tenía dónde dormir, donde dormían los peregrinos, en ese banco de piedra que hay a lo largo de las naves izquierda y derecha de la Catedral de León. Eso estaba hecho para proteger a la gente que iba a Santiago, que iba donde le diera la gana y que no tenía dónde albergarse porque eran pobres, y se juntaban allí. La catedral era de la gente, era el edificio que habían construido entre todos y que, como era natural, en la Edad Media se lo dedicaban a Dios, que era lo único, sobre poco más o menos, lo que podían estar de acuerdo todos. El resto de los asuntos ya había más diferencias, pero en eso no. Yo creo que la división, cuando se hacen las catedrales, el sistema feudal de la adscripción servil, que se llamaba así, de los ciudadanos, bueno, de los ciudadanos no, porque no eran ciudadanos, eran siervos, a la tierra empieza a aflojar, en unos lugares antes que en otros. No es lo mismo Polonia que Londres, no lo ha sido nunca. No sé si te he contestado. Sí. Me alegro, porque era dificilita, ¿eh? ¿Qué más? No, pero a mí me gustaría añadir a lo que has dicho tú. Ah, sí. Sí, que independientemente de ese desarrollo de la tierra que puede provocarlo, es que los masones, los constructores, eran gente cara y libre.
Sí, claro. Y por eso molestaban mucho al poder. A eso es a lo que me refiero con la Eran pregunta. gente cara y libre. Es decir, La libertad, pero se la dan también al pueblo, porque desarraigas al siervo. El siervo Claro. está vinculado a la tierra hasta que existe un burgo. Pero es que una los, ciudad. los masones no eran siervos, no podían serlo. por eso- Porque están en Pero- ciudades, pero pero los ellos siervos comparten escapan. esa libertad con el resto que no lo son. El siervo Claro. escapa del Es campo que esa hacia es la plaza, pregunta, al ¿ves? burgo. ¿Perdón? El siervo escapa del campo al burgo. Sí, exacto. Para Pero liberarse El siervo de la... deshacerse de su amo. ahí estamos, Tenía que traspasar las murallas de un burgo libre y autónomo. O sea, para romper la Y eso servidumbre es el tenía que- miedo hacia el masón, porque el Cuando masón llegabas- no solo es libre él, sino que lo comparte. Bueno, lo comparte hasta donde lo comparte. Lo va Sí, pregonando por el camino. O sea, cuando llega a un sitio donde hay sirviente, le dice, si tú te vas a tal burgo y llegas al alguacil mayor y dices, me ascribo al burgo, sé hacer esto, automáticamente quedaba libre del señor feudal. Y eso, quien lo lleva son los viajeros. ¿Y quién son los viajeros? Los masones. Los masones. los masones, los peregrinos, Ya, pero los peregrinos no hablaban con el... Mientras que el masón sí, quizás No, intentaba no. buscar- Aparte, el peregrino ya Habría tenía que haber sido estudiarlo. liberado de la tierra por su señor para cumplir. los masones, los peregrinos y los periodistas, que en aquel momento se llamaban juglares y trovadores, que eran los que llevaban las canciones y con ella la información de lado a lado, pero por lo general la mayoría de la gente... El que comparte la libertad es el que crea la catedral, porque si no hay catedral no hay ciudad, ¿no? O sea, Sí, puede haber ciudad sin catedral, pero sin iglesia es mucho más complicado, yo no conozco ninguna. Y a fin de cuentas las iglesias, ¿qué son? Son edificios que se construían cuando fuese. La mayoría de las iglesias que conocemos no son de la Edad De Media. ahí viene el miedo Hay- acérrimo de la iglesia. porque- Hay no más allá de 450 catedrales en toda Europa. Quiero decir que el trabajo era muy abundante porque claro, es que duraba una barbaridad. Más cosas. Ese conocimiento que compartís entre todos, ¿se transmite de alguna manera o es para vosotros? ¿Qué estoy haciendo yo aquí hoy? Sí, pero ahora es una más a nivel general. Yo me refiero Ah. a cosas concretas. Hay ¿Podéis deducir cientos de libros sobre Sí, sí. la filosofía de la masonería. Ese, por ejemplo, uno de los más grandes masones de la Edad Moderna es John Gottlieb Fichte, el filósofo alemán, uno de los padres del idealismo, que tiene un libro que se llama así, Filosofía de la Masonería, que es un libro muy curioso, muy curioso, muy curioso. Pero es que lo que se dice conocimientos empíricos, conocimientos concretos, los masones no tenemos demasiados. Quiero decir todos los masones. Cada uno aporta lo que sabe, lo que investiga y lo que entiende que debe de decir. Pero conocimientos empíricos, libros sobre el método masónico efectivamente los hay, pero son el entrenamiento en una sociabilidad que nos permita convivir y querernos a los del Atleti y a los del Real Madrid, que ya le vale. Esto es lo que decíamos antes a los hugonotes y a los católicos. La diferencia más o menos es la misma. Con perdón, esto es una broma. Con perdón de los hugonotes, quiero decir. Pero esos conocimientos, todas estas cosas se publican. Estamos en el siglo XXI, que es el siglo de la comunicación globalizada. Es decir, ahora mismo no existes si no te conocen en Facebook, o en Twitter, o en Instagram, o donde sea. Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo en eso. Y hay que decir que no nos va mal, pero nos debería ir mucho mejor. Pero vamos, conocimientos empíricos no hay demasiados. Hola. Hola, yo quería preguntarme, si no he entendido mal, los masones se juntan para el conocimiento, ¿no? Para compartir conocimiento, ¿no? Entre otras cosas, sí. Vale. Entonces, ¿qué hubiera pasado si una mujer de la época de atrás hubiera llegado a los masones, quiero compartir un conocimiento? ¿Hubiera rechazado directamente? No se consideraba, en el siglo XVIII no se consideraba, en la Inglaterra del siglo XVIII no se consideraba posible que ocurriese semejante cosa. ¿Por qué no se considera si hubiera pasado? Perdón, es que no te oigo. Si hubiera pasado, si hubiera rechazado, porque seguramente... No lo sé, es probable que sí, pero no, habría que buscar casos concretos. Insisto en que había masonería de adopción para señoras bien, fundamentalmente en Francia. Ahí es donde más ocurre, también en Inglaterra y en otros lugares. Pero la masonería de adopción era jugar a las masonas, los maridos les dejaban
jugar a hacer esto, pero es que luego hay personalidades en la historia de nuestro país como Clara Campoamor. Pues Clara Campoamor era masona, Carmen de Burgos era masona. Es decir, no faltan, hay libros enteros dedicados a esto. Faltan ejemplos de mujeres libres. Sí. Antes ha dicho que lamentaba el tiempo perdido por no haber encontrado la masonería antes, ¿no? Sí. Años antes y tal. Entonces, yo veo que, por ejemplo, la Gran Logia de España, que creo que es la más extendida en España. De momento sí. Nadie lo sabe, ¿verdad? Entonces, estos señores hacen una serie de tenidas blancas. Sí, claro. Que lograban los compañeros de divulgaciones del misterio, Sí. y son de alguna forma accesibles con una cierta facilidad, ¿no? Pero la logia simbólica, la mal llamada masonería irregular, es dificilísimo, en mi caso imposible. Hay algo que estamos haciendo mal. No he visto nada de carácter así abierto, ¿no? Si se cae una página de una logia, y me imagino que si quieres entrar te puedes poner en contacto para pasar lo que haya que hacer, pero una comunicación más informal, o sea, es tipo tenía blanca, es decir, que no pretende ni entrar ni no entrar, sino conocerse. No encontrar. No son tenidas blancas. Son conferencias, pero ellos la anuncian como tenidas blancas. En Guadalajara hemos estado grabando una. Sí. Ya. Pero ellos la anuncian como tenidas blancas, que luego son conferencias o presentaciones de libros. Querido señor, caso, me llevo... de actos a los que puede acudir cualquier persona. De hecho, acuden hasta mujeres. Esto lo digo. Sí, se han dado casos. Pero porque la simbólica, yo no he encontrado nada de carácter abierto. No digo que lo haya, pero imposible. De carácter abierto al público en general, al que pase por la calle, me extraña que lo haga nadie. Nosotros invitamos a nuestra casa a quien queremos. Me llevo la colleja que me acaba de dar, porque yo formo parte, perdóneme, yo formo parte del equipo de comunicación de la GLSE. Me estoy dejando la piel en el trabajo de que se sepa lo que hacemos. Y tenidas blancas así. La última memorable, bueno, yo en este curso desde septiembre aquí llevamos 2 en Renacimiento, y vamos a preparar ahora una que va a ser la repera limonera, que es los 20 años de nuestra logia Arte Real, que eso va a ser en el Ateneo y yo qué sé, la que vamos a liar. El solsticio de invierno de 2017 fue en el Ateneo de Madrid, mediante invitación se nos quedaron fuera 50 personas, entramos 100. Es decir, sí se están haciendo tenidas blancas. Otra cosa es que seamos unos merluzos y no lo sepamos comunicar. Me llevo la colleja y le prometo que a partir de ahora intentaremos hacerlo mejor. Cantero. Sí. Bueno, yo tengo una pregunta en lo que es, o sea, pues en relación al inicio, digamos, de la masonería, que era pues las técnicas en secreto que mantenían Exacto. los grupos de canteros, albañiles y todo esto. ¿Hay actualmente algún archivo o alguna logia a nivel mundial que posee toda esa documentación? Porque supongo que también había... Sobre técnicas. Sí, sobre no técnicas lo sé. de tratados de estereotomía, del plomo para las vidrieras, de lo que es en sí una construcción. Tengo que reconocerle que no lo sé. No sé si hay alguien... o sea, que ya se ha perdido todo. No se ha perdido todo. Se estudia en la universidad. Es decir, bueno, eso dejó de ser un secreto porque todo el mundo lo podía estudiar. En la universidad lo que era... Antiguamente había una clase que era estereotomía de la piedra, que se daba en la universidad, pero esa se perdió. Y ahora hay un señor, Enrique Rabasa, que la ha recuperado y es profesor de aquí, pues de Madrid. ¿Tú has estado en la Escuela de Artes y Oficios de León? Sí, yo fui maestro cantero 5 años en León. Y con Enrique Rabasa dábamos cursos. Pues entonces todo esto lo tienes que conocer. Eso de la masonería cuando era alumno. Sí. Y me hablaban de que en Francia estaban los compañons. Que sí, exacto. En Francia los canteros se van formando todo pues haciendo un tour por diferentes escuelas de Francia. Ajá. Que no tiene, creo que no tiene nada que ver con la masonería, pero bueno, también tienen como una ropa, una simbología. Claro. Yo siempre he creído, ya que el masón, pues, está lo de la plomada y que viene de la antigua gerencia, sí. Que tiene que haber unos archivos, tiene que haber igual que ellos guardaban ese secreto, que era cómo se construía una catedral, y no dejaban que nadie
digamos que nadie que no fuera tan fácil pues acceder a ellos. Hombre, es que se quedaban sin trabajo. Por eso, eso no sé, igual que lo cuidaron como oro, tiene que estar en algún sitio. Tiene que estar en algún sitio, pero yo desconozco dónde está y no sé si las logias contemporáneas, las logias desde quizá en Londres, en algún sitio, haya algo así. Posiblemente conserven algo, pero la verdad es que tengo que decirle que no lo sé. No sé quién lo guarda. Y luego ¿Quién? otra, perdona, Sí. es otra. Digamos que yo no me he enterado muy bien de lo que es en sí, o sea, me he enterado y no, porque en un principio creo que es algo como de a nivel de la persona. O sea, Exactamente, como así es. Un crecimiento personal con ayuda del grupo, digamos, de los hermanos, pero a la vez me mete algo de miedo, como que es demasiado serio, demasiado preparado. O sea, como que yo voy a una de esas entrevistas, conozco a María José, ¿no? Y hoy pues te conozco a ti. Entonces a lo mejor le digo, oye María José, preséntame a gente, ¿cómo hago? ¿Cómo puedo entrar? Y hostia, no sé lo que me voy a encontrar ahí. O sea, probablemente, como tengo un... O sea, lo que saco de esta charla es que hay un nivelazo de la leche, que se espera un nivel de mí en el tema que yo saque o que yo exponga, no sé qué, tremendo. Hay una yo cosa... Lo que creo es que yo, o sea, que si es más en plan de la persona y de lo que podemos dar, como que a lo mejor no es tan importante, pero yo he pillado como una seriedad en el tema, y la información, como que yo voy a exponer, bueno, pues esto y tal, y del siglo XV, y de repente voy a ver a 10 personas que me comen con 48 libros que se han leído. Déjame que te diga una cosa. En mi logia hay catedráticos, hay doctores en diversas disciplinas, hay desempleados, hay gente que tiene el bachillerato, hay gente que tiene el graduado escolar, y hay gente que sencillamente no sabemos qué nivel. No importa. Una vez que entras, la puerta de nuestra logia es así, parecida a esta, y tiene 2 columnas que simbólicamente recuerdan a las del Templo de Salomón, toda aquella historia. Una vez que entras por esas columnas y se cierran las puertas, allí nadie es ni catedrático, ni potentado, ni parado, ni nada. Somos todos iguales. Y lo que se busca no son las aptitudes de cada cual, sean en la carrera social, sean en tu cuenta bancaria, en tu graduación o en tu formación académica, sino las actitudes, es decir, querer aprender de los demás, de lo que sepan. Cada uno comparte lo que tiene y entre todos conseguimos elevar el edificio de la fraternidad. Es así, pero no te creas, hombre, hay que decir que en nuestra logia hay cierto nivel intelectual, en otras no lo hay tanto. Pero es que no se trata de eso. El que no lo tiene lo busca. Yo cuando llegué, yo tengo 2 licenciaturas universitarias. Cuando llegué allí, me encontré con el hermanito Jesús, que era mozo de almacén, que se estaba sacando el graduado escolar y que tenía un empolle de lo que era la ilustración, en la historia, en la época de la ilustración, la filosofía de la ilustración, que yo decía, coño, no le sigo. Y otro hermano que está en Telefónica, que es de los que lleva un mono y se dedica a poner cables por la calle, es la de Dios lo que sabe este hombre. Y yo me matriculé en filosofía porque no le seguía. Exageré un poco, porque luego no me ha hecho falta, porque mi actitud era la correcta. Pero si yo no hubiera tenido ningún tipo de formación académica, me hubieran dejado entrar igual, porque lo que se busca, si tú le dices a María José, oye, ponme en contacto con alguno, ¿qué te vas a encontrar? Te vas a encontrar con una persona que te dice, ¿usted por qué quiere ser masón? ¿Qué le falta? Cuando alguien quiere hacerse masón le falta algo. A veces sabe lo que es y a veces no lo sabe, pero siempre le falta algo, hay algo que está buscando, algo que echa de menos, algo que no le deja dormir bien, algo que no tiene. No sabemos lo que es, pero tenemos que buscarlo entre todos, y a lo mejor acierta y en la masonería lo encuentra, a lo mejor tiene que buscar en otro sitio. No pasa nada por eso. Pero vamos, lo del nivel intelectual, ya quisiéramos ser todos. En Alemania, el tío que abre y cierra la puerta de la logia es doctor por Heidelberg 3 veces. Aquí no. Aquí tenemos absolutamente de todo y de verdad que se notan. O sea, no es importante. Sí. Ah, perdona, estabas tú. Era en relación a lo que había dicho
dicho él, lo que había preguntado, que dentro de la masonería, aunque es una fraternidad, la gente suele pensar que es como está toda unida y hay una unión muy grande. Hay muchas logias, o sea, y muchas ramas dentro de la masonería. Sí. Hay una bifurcación esencial que es la regular y la laica y liberal. Sí, liberal, que es más afrancesada. Y luego dentro de esas hay ritos, y cada rito es, pues, algunos más sociales, otros más filosóficos, otros más esotéricos, otros más, o sea, el de Memphis, el inglés, el de York, pues hay muchísimos ritos. Entonces no se puede hablar de una sola masonería. No, claro que no. Por ejemplo, claro, si te interesa el tema más, ¿cómo llamarlo?, arquitectónico, pues seguramente que hay logias que están especializadas en la parte más ordinaria, ¿se llama? Operativa. Operativa. Más operativa. Yo creo que... sí, perdón, Feder, un momento. Sí, ahora mismo, contesto a esto. La masonería es algo así como un enorme árbol que tiene un tronco muy grueso y que, como pasa algunas veces, poco después el tronco se parte en dos. O sea, se divide en dos. El árbol es el mismo, pero el tronco no. Unos siguen manteniendo el prurito de que las chicas son seres inferiores. Bueno, es una broma. No sé si es una broma. Bueno, que las mujeres no pueden entrar. Yo he oído barbaridades, de verdad, se quedarían ustedes helados. No, es que si dejamos entrar a las mujeres en las logias, los varones, claro, se van a ver alterados, como si todos los varones fueran unos psicópatas que en cuanto ven a una señora, aunque tenga 64 años y le falte un ojo, se lanzan desesperados. Perdone, eso no sucede. Eso es mentira, eso no, sencillamente son tonterías. Pero bueno, está la masonería que Ilia Galán, que es un grandísimo masón regular, llama la masonería clásica, y a nosotros nos llama la masonería renovada. Me parece maravilloso eso. En cuanto a los ritos, yo siempre digo que los ritos son el color del coche. Es decir, ¿uno qué quiere? ¿Qué está buscando allí? Bien, yo tengo carencias, no sé, lo que sea, lo que sea que estés buscando. Es como cuando te vas a comprar un coche y dice, ¿sabe qué coche quiere? Sí. Un Golf. ¿De qué color lo quiere? Para mi personalidad va mejor el granate. Memphis Misraim. Yo es que soy muy tradicional y muy romántico. Rojo pasión, escocés. Yo es que soy más de andar por casa, o yo soy muy frío y muy serio y me gusta ir al grano, rito francés moderno. En realidad, cada rito se adapta a la persona. Cada persona tiene que buscar la logia, pero a mí nunca me ha parecido tan importante. Todos los ritos son buenos y funcionan. Si a uno le hacen pensar sobre sí mismo y ser mejor chaval, es decir, no hay... A mí me gustan todos. Hombre, yo que soy muy apasionado, como ustedes ven, pues yo soy escocista, yo soy del rito escocés antiguo y aceptado, que para mí es una belleza dramática, es una cosa preciosa. Vale. Sí. Espera, que se me ha olvidado. No, ya no puedo ser más. Bueno. Se me olvidó una cosa. La última pregunta, Sí, la y luego última. ya podéis hablar con él. Que... Sí, no gustaba. Si nos podías contar, si puedes, porque tampoco sé si se puede, al menos que nos hagamos una idea visual de cómo es el rito de iniciación tan bonito que estabas diciendo. Bien. Si da tiempo. Me ha hecho una pregunta difícil. Es que era la primera, pero como no me veías. Sí. Tenía que haber estado de pie. El rito de iniciación, si ustedes quieren enterarse de la teoría del rito de iniciación, en el rito escocés, la tienen en internet por todas partes. Ha salido en películas, ha habido, o sea, no es nada complicado de encontrar. El rito de iniciación tiene dos, es como un ángulo. En la primera mitad del ángulo no nos fiamos de la persona que entra. Estamos muy picajosos, muy desconfiados, temerosos incluso, y hay que someter al profano, al que llamamos de 24 maneras, el postulante, el candidato, el no sé cuánto, recipiendario, una cantidad de palabras, se le somete a determinadas pruebas iniciáticas. ¿Qué significa, por cierto, lo hemos olvidado esto, qué significa iniciático? Somos una orden iniciática, esto es algo que la gente se llena
boca diciendo, es que somos una orden iniciática, como si fuera algo tan complicado de entender. No lo es. Un proceso iniciático es un aprendizaje pautado en el cual uno es como un paisano que entra con una vela en una cueva. A medida que va avanzando y que la oscuridad se hace mayor, se da cuenta del tamaño que tiene lo que no sabe. Entonces, hay otros que ya pasaron por ese camino y te dicen, ahora ya se te han acostumbrado los ojos a la oscuridad, ya vas caminando con soltura y ahora es el momento de que sepas más cosas. De que te propongamos más cosas, otra manera de aprender, otra cosa distinta. Pasamos al segundo grado, que era el de vaya usted, viaje, entérese de lo que hacen los demás y luego nos lo cuenta. Y luego a otro, y luego a otro. Es decir, es un aprendizaje que dura toda la vida y que está pautado porque empiezas, la iniciación es el comienzo del proceso iniciático, no el final. Uno no es un milagro que te ocurra y de repente ya eres muchísimo mejor persona. No, ahí es donde te dicen, mira, donde te has metido va a pasar esto y esto. Y vas echando a andar. En la segunda parte, una vez que se comprueba, que todos comprobamos, todo esto tiene mucho de metáfora y de símbolo. Una vez que todos comprobamos que bien, que, oye, parece que este chico o esta chica lo ha conseguido, llega la parte en la que todos estamos de parte, nos convertimos en una especie de hooligans, ¿verdad? Todos estamos empujando para que la cosa termine bien, para que se aprenda los gestos, para que se aprenda las palabras, para que se aprenda todo lo que se le dan, de que son conocimientos concretos, pero también son una cosa muy espiritual y muy romántica y muy trascendental, y que el asunto acabe bien, y estamos deseando que todo acabe para comérnoslo a besos, que es lo que ocurre invariablemente siempre, y te pegas unos sustos espantosos. La iniciación tiene esas dos partes, la de la desconfianza y la de la fe y el aliento, ¿no? Y el abrazo también. Lo último. Una con dos respuestas muy rápidas. A ver. Mayor grado de masonería y quién sería, si tú tuvieras que pensar por grados o por lo que sea, el masón más importante de todo el mundo. Por la primera, el grado más alto de la masonería depende de qué rito participes. El rito egipcio de Memphis Mizraim, por ejemplo, tiene 99 grados en la versión, vamos a decir, el siglo XIX. Ahora hay otros que tienen 33, hay otros egipcios distintos. El mío, en el rito escocés antiguo y aceptado, el grado máximo es el 33. En el rito francés que el rito francés es muy moderno, muy limpio, no se llaman grados, sino se llaman órdenes de sabiduría, y tienes 5 órdenes de sabiduría. Depende del rito. El masón más importante del mundo hoy, no lo sé. A fecha de hoy. Es que hay muchísima gente que yo no sé si son masones o no. Que yo sepa no. Que yo sepa no, ¿eh? ¿Cuál sería la más influyente? Es decir, su cabeza. Es que como nosotros no tenemos papas, ni líderes mundiales, ni cosas así, sino que elegimos a nuestros representantes cada año o cada 2 años, a veces cada 3, pero casi siempre es anualmente. Yo no sé, la primera obligación de un masón es respetar la privacidad de otro masón. Es decir, yo no puedo decir de otra persona que es masón, simplemente porque no, he jurado no hacerlo, porque ese señor tiene derecho a decidir si quiere hacerlo público o no. Masones fundamentales hoy. Luego te lo piensas. Sí, es que la pregunta se las trae, quiero decir que es complicadita. ¿Vamos a terminar? Sí, bueno. Vamos a terminar, te queremos hacer un regalito. ¿A mí por qué? Un regalito muy especial, además lo he elegido yo para ti. Ahí va. Creo que es una chulada, eres ¡Ah! el único que lo tiene. ¡Pero si tiene mi nombre! El único que lo tiene. Muy bien, uy. Gracias. ¿A qué mola? ¿A qué mola?